Feliz martes, vieja guardia. Por supuesto, vieja guardia es el nombre que damos a nuestros seguidores. Pero si acabas de aterrizar aquí por casualidad, pues si acabas de descubrirnos porque buscabas algo mejor, pues también feliz martes para ti y espero que te guste tanto como para que engroses las filas de la vieja guardia de Casus Belli. Hoy tocan dos cosas. La primera es que estamos de enhorabuena porque dejo de darte la brasa casi diariamente para que nos votes en los premios iVoox. ¿Por qué? ¿Porque ya me he cansado? No, bueno, es que apenas quedan horas, ¿vale? A final de hoy, martes 24, que es cuando se publica este episodio, acaba la fase de votaciones de los premios iVoox 2023. Estoy seguro que alguno de vosotros pensáis, jo, qué pesado con que nos votes. Ahora me pilla mal, oye, lo haré luego, no hace falta que me lo repitas cada día. Pues ya, han sido 3 semanas, vosotros aguantándome, o sea, me perdonaréis, y yo grabando un audio diario, incluso pegándolo en los audios Victoria cuando se liberaban. Y he asistido en estas 3 semanas a 2 congresos, he pasado por 2 enfermedades, nada grave, comunes, ¿vale? Pero es un rollo que te deja a cabo, y cuando te recuperas un poco, pues también tienes que recuperar trabajo. Ojo, la verdad que iVoox podía haber puesto a la fase de votaciones la quincena anterior y habría ido todo como una seda, pero mira, ha pasado como ha pasado. Es lo que le digo a mi crío cuando le viene algo mal, ¿no? Ostras, ahora me viene esto y resulta que tengo esto a la vez. Y no es mi culpa, oye, que no es mi culpa. Bueno, pues con los baches que salen por el camino puedes hacer 2 cosas. O te pones a llorar y ya tienes una excusa que es para ti, solo para ti, y puedes decir que no has podido, o lo superas lo mejor que puedas, que es lo que hemos hecho. Que ya me lo habrás escuchado decir, que lo veo muy difícil este objetivo que nos marcamos, que es entrar entre los 3 primeros de nuestra categoría, la categoría de historia, que está demasiado reñido la cosa, que ya lo he contado muchas veces. Eso no quiere decir que eche la culpa a nadie, que no estemos en una radio, pues porque no me he ganado la confianza de ninguna radio, ¿no? Que no seamos los reyes de YouTube o de Twitter, pues la oportunidad estaba ahí y hemos decidido ir por otro camino. Es como cuando leemos las memorias de algún general, ¿no? Y dice, es que el enemigo tenía muchos más cañones o muchos más tanques. Bueno, es que tu enemigo no decía, espera, a ver, general no sé qué, retire usted 3 batallones de artillería y 2 de tanques, que vamos a igualarnos con el enemigo. Pues no, pues es lo mismo. Nosotros contamos con otras cosas. Ellos cuentan con redes sociales, ellos cuentan con radios. Nosotros contamos con la mejor comunidad del mundo. Contigo, con nuestra vieja guardia. Y no lo cambiamos por otra cosa. Así que vamos a disparar la última salva, el último cartucho. Vamos a efectuar el último asalto al podio. Lo que pasa es que esta batalla se gana con votos y ya es la última vez que te lo pediré. Por supuesto, y porque me lo habéis preguntado ya muchas veces, que si habéis votado a cualquier otro dentro de la categoría de historia, puedes votarnos también a nosotros. Y del modo contrario también, que no somos los únicos en el parque. Y recordarte cómo votar en 20 segundos. En 20 segundos ya has votado, con el móvil en la mano. Vas al audio que estás escuchando, pulsas el menú de arriba a la derecha, los 3 puntitos. Tercera opción, que es información del audio. Pulsa ahí. Verás un enlace, el primero que sale. Puedes ver 1 o 2, pero bueno, tú le das a uno de los 2 que salga. Le pulsas y el resto lo vas a ver a simple vista. Es apretar el botón de votar al lado de tu logotipo de toda la vida de Casus Belli. Hay que estar logueado, eso sí. Si a lo mejor se queda mucho tiempo pensando en el teléfono y ya has probado 2 o 3 veces, como alguno que me habéis contado, pues tal vez deberías mirar si la aplicación está actualizada. Y si es desde un ordenador, lo tienes chupado. A simple vista vas a ver el enlace, le pinchas y ya está. Y tú, que es probable que seas de los que ya nos ha votado y desde el primer día y me dices, Dani, oye, que te he estado aguantando durante 2 semanas, ya déjame en paz, vamos a lo siguiente. Es verdad, pero déjame un minuto a ver si soy capaz por última vez de convencer a alguno de vosotros que no habéis votado. Y es muy fácil. Y aquí va mi último cartucho. Si no nos has votado, pero te has emocionado alguna vez con algún audio, te lo has pasado pipa con alguna saga, como por ejemplo la del Pacífico,
o te has reído de algún chiste de los dos Antonios, porque la historia, oye, con humor entra mejor, o si has disfrutado con nosotros y encima crees que nos merecemos menos de un minuto de tu tiempo, que sí que es muy valioso, pues vótanos. Gasta esos 20 segundos en votarnos. ¿Por qué? Por un montón de razones que he dicho durante más de 20 días. Es importante para nosotros y para el podcast de historia bélica en general. Y aquí he acabado. Te lo prometo. Bueno, y lo segundo que te quería decir, y eso te lo digo mientras votas, guiño, guiño, codo, codo. Bueno, pues te digo un poco de qué va este audio, porque es posible que hayas visto el cover, o la carátula, o la miniatura, ¿no? Y te haya sorprendido un poco, ¿no? Porque has visto arriba a la izquierda la vitola de la batalla del Atlántico, pero poco cambiada, ¿verdad? Y abajo has visto un cartel muy chulo que pone Pequeñas Grandes Batallas. El nombre completo sería Pequeñas Grandes Batallas del Atlántico, idea de Antonio Gómez, ¿eh? Yo no. Y bueno, y que el logo y el cartel están en color rojo para diferenciarse de los episodios regulares de la saga. Bueno, pues esto, yo ya no sé cómo llamar a estas cosas. Bueno, pues esto son precisamente eso, son batallas que a lo mejor no son grandes, pero son muy épicas, o a lo mejor claves, o a lo mejor es una operación muy concreta, alejada muchas veces de las grandísimas batallas entre convoys y manadas de lobos que narramos en los episodios de la saga. Y son esas batallas que vale la pena contar, que son muy entretenidas, que deberíamos conocer y siempre tienen este punto heroico, ese punto que no hace falta mitificar para nada en un entorno tan hostil como el mar. Así que, ¿cómo coño, Antonio, quieres que llame a esto? Una serie antológica que es un spin-off de otra serie episódica. Bueno, que eso, son batallas muy chulas que no contamos dentro de los episodios de la saga, pero que vale la pena escuchar. ¿Te vale? Bueno, y esta que vas a escuchar ahora, mientras acabas de votarnos, bueno, pues va de una batalla al límite entre David y Goliat. Te va a gustar. Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Casus Belli. Y hoy, bueno, pues el tema es la batalla del Atlántico, pero en esta saga de la batalla del Atlántico que estamos haciendo en este canal, siempre estamos intentando hacer un eje cronológico sobre el que colocamos las grandes batallas, los grandes momentos, esas tremendas conflagraciones entre los convoyes gigantescos y las enormes manadas de lobos, entre esos capitanes agresivos en sus increíbles naves que combaten a muerte en medio del inmenso e inhóspito mar. Y entonces, pues eso, claro, hemos hecho ya bastantes programas en los que se ha ido contemplando poco a poco ese enorme fresco que va cubriendo la enorme pared que es ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, que tiene pues bueno, una viveza, una importancia, una increíble capacidad de atracción. Pero claro, a mí me pasa, y seguro que a quienes me escucháis también, que nos encanta el trazo fino también. En medio de ese increíble cuadro que pintamos, hay también detalles. Hay momentos más pequeños, momentos más discretos, batallas no tan conocidas,
combates más solitarios, esos en los que el inhóspito mar, en el que el cruel océano es el lienzo sobre el que un dibujo mucho más pequeño y también terrible se está realizando. Hay un barco contra otro barco. Hay un capitán contra un capitán, una voluntad contra la otra. Y esas historias, pues aunque quizá no sean tan decisivas, ni tan ribombantes, ni tampoco tan inmensas como los grandes combates, sí que tienen un interés humano, un interés personal, el de esa gente que era, pues, personas absolutamente normales con las que nos podríamos cruzar por la calle tranquilamente y que podríamos ser incluso alguien conocido o nosotros mismos. Gente normal que en un momento determinado se vio empujada a una batalla sin nombre, en una increíble hazaña, aventura o desastre que, pues, bueno, escapa a esos grandes enfrentamientos, escapa a esa estrategia general, a ese gran cuadro. Y bueno, sería una pena perdernos todos estos, ¿verdad? Porque, como supongo que también os pasa, a mí estas cosas me encantan. En fin, pues voy a intentar narrar de vez en cuando y mis compañeros pues también irán haciendo intervenciones, porque esto de Casus Belli somos como una familia de camaradas que vamos alternándonos, dándonos la coda unos a otros y que bueno, que nos vamos pasando el testigo para ir contando estas historias, sobre todo cuando son sagas largas como esta del Atlántico. Bueno, pues iremos haciendo estas que yo llamo pequeñas batallas del Atlántico, estos combates entre unidades más pequeñas o en momentos o lugares poco conocidos que no podemos meter directamente en el eje cronológico, o sí que podríamos, pero nos obligaría a desviarnos mucho y parece como que no cuentan tanto en la historia y sin embargo pues son tremendamente interesantes, tremendamente atrayentes y apasionantes, como espero conseguir transmitir en este humilde programa. Vamos a ver qué tal lo hago. Para estrenar he pensado que os vendría genial recordar algunas cosas que ya hemos contado y también profundizar en algunas cosas que poca gente sabe, con el enfrentamiento a muerte entre el SS Stephen Hopkins y el buque corsario alemán Stier. Para empezar, hay que poner un poquito los personajes en situación y la época. Estamos en el año 1942, a mediados. Y bueno, han pasado muchas cosas. Estados Unidos ha entrado en guerra y entonces, como una de las cosas que ya había empezado antes de realmente entrar en la liza, pero que aquí, en el momento en el que ya pues se quita todo el mundo de en medio, los tapujos, y entra directamente a la refriega, pues bueno, se había dedicado a construir grandes cantidades de barcos para las naciones aliadas. Y en concreto, pues probablemente lo que más éxito había tenido había sido el proyecto de Liberty Ships. Ya tenemos un podcast sobre el tema cuando hicimos la miniserie sobre la logística, sobre los grandes vehículos de la logística. Y ya, bueno, pues ahí conté un poquito de cómo había sido esto de hacer esos buques Liberty que prácticamente pues hacían de hojalata sobre planchas ya conformadas en una especie de montaje de IKEA que podías en muy pocos días comparativamente sacar barcos como churros, pero claro, a costa de tener una maquinaria muy primitiva y rudimentaria que fuera fácil de reparar, de mantener y que todo el mundo conociera, que también no desarrollaba ni demasiada velocidad ni nada por el estilo, que en el interior pues eran bastante espartanos, tenían una chapa pues hecha con papel de fumar y que bueno, realmente ni siquiera
para poder ahorrar el tema de entrenar a más personal para poder construir estos barcos y poder fabricarlo más deprisa, se sustituyó la soldadura por el remachado. Con esto ya lo decimos todo. Estos barcos que las autoridades consideraron que no eran adecuados para transportar personas y que, pues nunca se había pensado que tuvieran que destacar por sus capacidades marineras ni mucho menos combativas, pues se hicieron, ya digo, muchos, miles, y de los primeros que se fabricaron, de la primera ristra que salió, el SS Stephen Hawking pues formaba parte de esa primera promoción. Bueno, este buque es botado en mayo de 1942. Y realmente, pues digamos que no tenía nada especial, más bien todo lo contrario. Al ser de los primeros, adolecía incluso de lo que iban a ser algunas mejoras que vendrían después. Pero bueno, no tenía ninguna diferencia en particular de lo que sería un Liberty Ship normal, porque ya digo que de hecho era prácticamente el prototipo. Tenía un tonelaje de unas 7.181 toneladas de registro bruto, con una manga de 17 metros, una eslora de 135 metros y un carado pues de 8 metros cuando estaba cargado. Realmente no se esperaba que fuera a hacer nada así demasiado heroico, obviamente, con una velocidad máxima de aproximadamente unos 11 nudos. Y bueno, para hacer parte de la gracia, se decidió que estaría bien ponerle algún tipo de armamento por si se encontraba con algún submarino en superficie. Se sabía que cuando estos buques navegaban bien en convoy y sobre todo cuando navegaban en solitario hasta los puntos de reunión, pues muchas veces los submarinos se atrevían a subir a superficie y atacarles al cañón. Y claro, para que se pudieran defender caso de que esto sucediera, se decidió que se le colocaría pues un cañón de 102 milímetros, lo que se llaman 4 pulgadas de toda la vida, Mark 9, que estaría en la popa. Y luego un montaje doble de 37 milímetros en la proa, sobre una plataforma. Aparte se colocaron 6 ametralladoras, 3 de calibre 50 y 3 de calibre 30, distribuidas por si acaso había algún ataque de algún bombardero en picado o alguna cosa de estas por el estilo. Y contaba con la curiosa tripulación, que esto hay que destacarlo. Había 15 hombres que no pertenecían propiamente a la Marina Mercante. Eran de lo que llamaban la Guardia Armada. La Guardia Naval Armada era una sección que se había formado con marineros retirados o todavía no entrenados o gente que se había presentado como voluntaria pero no era apta para el servicio en barcos de guerra y que habían pasado a engrosar las filas de esta institución, que lo que hacía era dotar de artilleros y de gente que sabía manejar las armas a estos barcos. De manera que los marineros, pues vale, iban aprendiendo, porque los guardias armados, si querían, les enseñaban durante los ejercicios cómo se podía manejar el cañón, pero que básicamente pues había alguien que entendía del tema, que estaba encargado del asunto. Eso venía bastante bien. Ahí donde se ve, pues tenía sentido. Este barco, concretamente, pues ya digo que tenía la característica eso de tener a estos marinos armados y, bueno, pues una tripulación que venía a ser de unos 40 hombres, más o menos. Realmente los hombres de estas unidades no estaban nunca capacitados, ni se pensaba que lo estuvieran, para llevar a cabo un combate real, que no fuera más que espantar a lo mejor a alguna unidad rápida o algún submarino alemán y poco más, y también pues ayudar en la defensa antiaérea. Pero realmente nadie tenía mucha fe en que un barco que si chocaba contra una sardina seguramente se partiría en dos,
pues fuera a hacer realmente nada demasiado heroico. Parte de la gracia de todo esto estaba en el capitán. El capitán se llamaba Paul Buck, era un veterano de la Marina Mercante, y dicen los testimonios que en más de una ocasión había dicho que antes que arriar la bandera, preferiría que le hundieran con su barco. Lo de arriar la bandera no era ninguna broma. Cuando un buque de guerra alemán, fuese el que fuese, se mostraba ante los transportes aliados, si estos no venían a escolta, lo más normal era que inmediatamente arriaran la bandera y se rindieran. Y no era ninguna vergüenza hacerlo, porque realmente la situación eran un poco así como bastante desesperadas. Nadie podría pretender que se hiciera una resistencia seria. Sobre todo teniendo en cuenta que los enemigos estaban pues mucho mejor armados, eran combatientes profesionales y las embarcaciones tenían muchas mejores condiciones que las que tenían pues los transportes. Hawkins tenía una cosa bastante curiosa. Esta primera tanda de buques Liberty no estaba remachada, sí que se habían hecho por soldadura, ya que el paso de ahorrar entrenamiento de los operadores vino después. Entonces eso era una característica que distinguiría a estas primeras docenas de Liberty Ships de los que iban a venir después. Su básicamente espartano interior estaba diseñado para carga general. No tenía ningún aditamento especial como congelador, ni como depósito de líquidos, ni nada por el estilo. Y bueno, realmente no había pues tampoco mucha cosa que hubiera que destacar. Bueno, el caso es que aquí los amigos americanos habían reunido bajo las órdenes de este capitán Paul Buck a esta tripulación de 41 hombres más o menos y estos 15 guardias navales, que cada uno de ellos pues había sido entrenado, estos guardias navales, en el manejo de estas armas. Los guardias armados estaban bajo el mando del teniente de grado junior, es decir, que no estaba actuando más o menos como esto, pero que era un novato, Kenneth Willett, de la Reserva Naval de los Estados Unidos. En aquel barco había gente de muy diversas edades, había viejos lobos de mar y también estaba el más joven de todos, el cadete maquinista Edwin O'Hara, que acababa de cumplir los 18 añitos. Esto, bueno, pues digamos que no tenía así como nada especial, porque era muy normal enrolarse muy joven en la marina mercante, incluso en medio de una guerra, o quizás sobre todo en medio de una guerra cuando te está faltando personal. El cañón principal, este cañón de 4 pulgadas de 102 milímetros, bueno, es un cañón típico de la Primera Guerra Mundial. Es un cañón naval que ya estaba en servicio en aquella época y que sencillamente pues se había ido desmontando a medida que los barcos se habían ido dando de baja y pasando de una embarcación a la siguiente. Y ya digo que bueno, la gracia estaba en que toda esta tripulación y todo este grupo de guardias armados pronto fueron organizados rápidamente por este capitán, que consiguió pues formar un equipo con ellos, un gran equipo, como veremos. El barco bueno, pues fue botado en mayo de 1942 y aquí llegó el momento en el que hizo su primer viajecito. Este viaje tan curioso que vamos a describir, el primero que iba a realizar, iba a darle prácticamente la posibilidad de darle la vuelta al mundo. Zarpando de San Francisco, siguió la costa oeste de los Estados Unidos, llevando suministros a Bora Bora, en la Polinesia francesa.
De allí siguió de ruta hacia Wellington en Nueva Zelanda y luego a Melbourne en Australia. Allí hizo luego una singladura hasta Puerto Lincoln, donde cargó cereales para el puerto de Durban en Sudáfrica. Allí cargó azúcar con destino a Ciudad del Cabo y una vez en Ciudad del Cabo, al realizar la descarga, pues empezó a navegar en balasto solamente con lastre hacia la Guayana holandesa, lo que ahora llamamos Surinam. Esto me costó una vez un disgusto con una chica que conocí de Surinam. Lo de llamarle Guayana holandesa no les hace ni pizca de gracia. Que ya llevan un montón de años independientes y yo todavía seguía con los mapas de cuando era niño. Pero bueno, la idea era que así el lastre navegara hasta la Guayana, hasta Surinam, y allí pues cargara lo que es mena de bauxita con destino a Nueva Orleans en Estados Unidos. Este viaje, que iba a durar muchísimo, pues naturalmente tenía su guasa. Y así fue cuando poco a poco el grupo de guardias armados, mientras pasaban las aburridas singladuras en el trópico, en las interminables tardes y anocheceres de esas latitudes, fue enseñando a otros compañeros a disparar las armas y a manejar esas piezas de artillería y esas ametralladoras en cosas que ayudan a deshacer el tedio. Quizá el más entusiasta de todos era precisamente ese cadete maquinista Edwin O'Hara, que realmente pues ponía muchísimo entusiasmo en los momentos de disparar los cañones. Sobre todo le encantaba, naturalmente, disparar el 4 pulgadas, porque a ver, ¿quién no se va a ilusionar? ¿A quién no le gusta un cañón de 4 pulgadas? Digamos que el caso es que cuando ya parecía que estaba todo para terminar, quedándoles poco para poder avistar las costas de Sudamérica, se metieron en un chaparrón. Este pequeño chaparrón en mitad del mar parecía no ser nada del otro mundo y rápidamente se convirtió en una espesa niebla que no dejaba ver a más o menos 5 kilómetros, pongamos, de distancia, ocultando pues la línea del horizonte y todo lo que estaba más o menos allá a lo que sería a tiro de cañón. De repente, a las 8:52 de la mañana del 27 de septiembre de 1942, era domingo, la niebla se disipó un poco y aparecieron dos barcos que se dirigían uno hacia el otro y que parecían estar aminorando la marcha. Justamente cortaban el paso a el Stephen Hawking. El SS Stephen Hawking tenía la mayor parte de sus oficiales y de su personal ya en alerta, porque ya era la amanecida, ya había pasado, y bueno, tocaba el turno ya de empezar las labores cotidianas. El capitán empezó a dudar. Eso de que hubiera dos barcos encontrándose en mitad del mar resultaba sospechoso. Estaba más o menos a unas 3 millas, no llegaba de ellos, y según se iban acercando, de repente se dieron cuenta de que algo muy malo estaba ocurriendo. Los dos barcos de repente se encararon hacia ellos y desplegaron banderas nazis con esvásticas. Aquello era una trampa. Ein
¿De qué se trataba? Pues de los otros protagonistas de este enfrentamiento. Nada más y nada menos que del buque corsario alemán Stier y del buque de apoyo que le estaba suministrando todo el tipo de materiales, el Tannenfels. El Stier había sido un carguero que se había fabricado originalmente con el nombre de El Cairo para la naviera Atlas Levante. Se había construido en Kiel y bueno, pues este barco fue, digamos, requisado por la Kriegsmarine al poco tiempo de empezar la Segunda Guerra Mundial. Se puso el nombre de Buque 23 o Schiff 23 y pronto se le cambió el nombre a Stier. Stier es el toro en alemán, y que también se puede entender por la constelación de Tauro. Tras toda la serie de transformaciones que había ido sufriendo, y ya digo, lo que es la requisición se realizó el 25 de noviembre de 1939, pues el buque quedó más o menos con una eslora de 134 metros, una manga de 17 metros y medio y un calado máximo de 7,2 metros. Podía desplazar 11.000 toneladas y tenía una tripulación de 324 hombres, casi nada. La velocidad máxima de su máquina de 3.750 caballos era 14 nudos. Era un buque bastante temible en su armamento porque contaba con 6 piezas de 150 milímetros, casi nada, 2 piezas antiaéreas de 37 milímetros, 4 de 20 milímetros, 2 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y aparte el capitán había conseguido meter dentro 2 pequeños hidroaviones Arado AR-231. Esto fue como tener un tío en Granada, realmente, porque esos hidroaviones eran súper chiquitajos para poder ponerlos dentro de los submarinos y que sirvieran como aviones de observación. Pero tenía el inconveniente de que estos hidroaviones tenían que... O sea, el Stier no tenía catapulta para lanzarlos, tenía que dejarlos en superficie y que ellos despegaran, con lo cual necesitaban mar muy calmado, porque al ser tan chiquitines, pues una simple olita los hacía bailar. Y claro, para poder amerizar o despegar, pues necesitaban una mar de espejo, vamos, más tranquila que las que salen en las canciones de Isabel Pantoja. Esto hizo que prácticamente no pudieran utilizarlo. En un principio, este buque se había utilizado para limpiaminas, por ejemplo, y también pues como escolta, como buque mercante en el mar Báltico y, bueno, pues en mayo de 1940 se le da el mando a un oficial llamado Horst Gerlach. Este Horst Gerlach, capitán de fragata, tenía bastante experiencia. De hecho, había sido oficial naval en la Armada Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Pero la verdad es que tampoco había visto mucha guerra. No había participado prácticamente en ninguna operación. Y el hombre andaba un poco así como despistado. Realmente ahí te estabas arriesgando con este caballero. En un principio este barco se piensa que se va a utilizar para la invasión de Gran Bretaña, para la operación León Marino. Pero luego, bueno, decidiendo que sería mejor que no, pasa el 21 de abril de 1941 a convertirse en un crucero auxiliar y es enviado primero a Schiedam para ser allí transformado en el astillero Bilton Fioner, para luego pasar a Stettin, donde los Oderberke van a terminar de acomodarlo para ser
pues eso, un crucero auxiliar, no de los grandotes, porque este no era como el Cormoran, por ejemplo, o una cosa así. Este estaba pensado para ser de esos medianos, pequeños, que podían hacer también el trabajo, pero que vamos, que no se esperaba gran cosa de ellos tampoco. Este buque, pues, es bautizado Steer el 11 de noviembre de 1941. Va haciendo algunos entrenamientos para la tripulación y demás hasta que el 9 de mayo de 1942 zarpa de Kiel y sale escoltado al puerto de Rotterdam. De allí, de Rotterdam, en Holanda, zarpa el 12 de mayo con una escolta que parece que es que vayan a llevar al rey de España. Llevaba 16 minadores de la segunda y de la octava flotilla, 4 torpederos, el Cóndor, el Iltis, el Sea Adler y el Falke, y varias unidades menores más. Bueno, a las 2 de la madrugada del día 13 de mayo, la flotilla es detectada y empieza el baile las baterías de artillería costera de Dover. Los británicos empiezan a disparar contra el convoy que, como va costeando, se queda fuera del alcance de los cañones. Pero a las 3:30 de la mañana aparecen las MBTs, las lanchas torpederas británicas, que lanzan un ataque de torpedos y se retiran. La MTB 220 británica es alcanzada por el fuego de respuesta y se hunde, pero se han conseguido llevar por delante a 2 torpederos alemanes, al Sea Adler y al Iltis. Cuando el Steer se pone en zafarrancho de combate y empieza a apoyar con sus cañones, acaba alcanzando al Sea Adler, que estaba hundiéndose, y dándole candela a algunos de los pobres marineros que estaban intentando escapar. Las bajas en este hundimiento son tremendas. Se calcula que de los 287 marineros que iban en estos barcos, murieron 199. Pero lo que se había querido conseguir, que el Steer pudiera pasar para empezar una campaña de ataques a los mercantes en el alta mar, pues se ha conseguido. El Steer ha pasado indemne, llega a la desembocadura del río Gironda y allí amarra en Royan. El 19 de mayo, tras haber cargado suministros, zarpa de nuevo para empezar su aventura. El 1 de junio de 1942, ya de camino a su cazadero, el capitán Gerlach se entera de su ascenso a capitán de navío. Y 3 días después empieza el conteo. El primer en caer, la primera víctima que consigue es el 4 de junio. Encuentra un vapor con bandera británica, el Gemstone, y 200 millas al este de los arrecifes de San Pedro y San Pablo, que eso está pues un poquito al norte de Brasil, unas 500-600 millas de la punta noroeste. El Gemstone intenta escapar, pero es más lento, y cuando la artillería le está alcanzando, el capitán Griffith, que es el que está al mando, arría la bandera y se rinde. No tiene ninguna oportunidad. Era un barquito pequeño, de menos de 5.000 toneladas de registro bruto y pues, una velocidad realmente corta. Una vez suben a bordo los alemanes y comprueban el cargamento, era mena de hierro, le lanzan un torpedo y lo hunden, llevándose a la tripulación a bordo. El siguiente buque que encuentran es 2 días después, el 6 de junio, un caramelito en dulce, nada más y nada menos que un petrolero,
el Stamba Calcuta, de 10.000 toneladas de registro bruto, navegando bajo bandera panameña y en lastre. Este buque es más grande y está armado. Cuando ve acercarse el barco alemán que despliega la bandera, abre fuego con el cañón de 102 milímetros y consigue alcanzar por 2 veces al barco alemán. Una de las explosiones que logra se produce en el interior de lo que era la cámara de los tripulantes, hiriendo a 2 hombres. El barco es sometido a un cañoneo infernal. Los tripulantes del petrolero empiezan a abandonarlo porque el barco empieza a embarcar tanta agua que se va escorando lentamente y mientras se inclina, inevitablemente, se hunde. Fallecen 14 miembros de la tripulación en ese momento, incluyendo el capitán Carlson, que es el que tenía el mando. Y otro de los supervivientes fallecerá un poco más tarde a bordo del Stier a causa de sus heridas. El 10 de junio encuentra a un petrolero con el que reponer combustible, un petrolero propio, el Charlotte Schliemann, que le traspasa combustible y acepta 68 prisioneros que le son trasladados. Tras dar unas cuantas vueltas, no consigue encontrar más presas, así que tiene que ir cambiando de posición. Un mes y 15 días después, el 27 de julio, se vuelve a encontrar con el mismo petrolero, con el Charlotte Schliemann, vuelve a reponer combustible y le traspasa el resto de los prisioneros que tenía todavía a bordo. 2 días después, se encuentra con el Michel. El Michel es otro crucero auxiliar parecido. No es exactamente el mismo modelo de barco, porque era un antiguo carguero polaco que, había pertenecido, se había construido en Dansk y se había llamado en principio Bielsko. Cuando no habían terminado todavía de construirlos, empieza la Segunda Guerra Mundial y los alemanes, al ocupar Dansk, se encuentran con este buque ahí en el astillero. Así que dicen, hombre, mira qué regalito más bueno. Así que se lo quedan. De esta manera, pues lo convierten en un barco que es más o menos de las mismas medidas, que tiene un armamento muy similar, si bien cambia un poquito, tiene algún cañón más que el Stier, y más tuvo lanzatorpedos. Y bueno, pues eso, también podía desarrollar una velocidad ligeramente mayor, le sacaba 2 nudos de velocidad. Bueno, el Michel andaba por ahí dando vueltecitas, también persiguiendo a otros barcos que pudieran encontrarse, del tipo que fuera, sobre todo, pues eso, buques de comercio que estaban incorporándose del Índico al Atlántico. Y bueno, el capitán del Michel, Helmut von Rückersel, le ofrece a Gerlach que cacen juntos para coordinarse y ver si pueden atrapar presas mayores. El Dalhousie, una motobarca británica de 7.000 toneladas, es alcanzada el 9 de agosto de 1942. Este barco tenía un cañón de 12,7 centímetros con el que empieza a disparar al Stier. El capitán Davis estaba dispuesto a mantener el combate hasta cuando fuera necesario, pero no consigue alcanzar a sus enemigos ni una sola vez. Tras media hora de combate, el buque ha recibido varios impactos, ha empezado a incendiarse y el capitán Davis decide rendirse y abandonarlo. Se hacen los alemanes con 37 prisioneros que pasan al Stier y este decide rematar el barco antes de que nadie más pueda ver el humo del incendio.
con un torpedo. Rocket Shell cree que la operación ha sido chapucera. Además, tiene la sensación de que Gerlach no es de fiar. El hecho de que no les haya avisado hasta que ya prácticamente estaba terminada la cosa no mejora la situación. Así que Rocket Shell decide hacer la guerra por su cuenta y Gerlach se va por su lado y él por el suyo. Es ahí cuando Gerlach intenta desplegar sus hidroaviones para poder buscar presas más lejos. Pero la verdad es que no le sale muy bien, como ya hemos dicho. El 27 de agosto, en mitad del Atlántico, tiene una cita otra vez con el petrolero Charlotte Schliemann al norte de la isla de Gug para repostar. Y el 24 de septiembre vuelve a encontrarse con el Michel. De todas formas, cada uno acuerda seguir por su lado. 2 días después, el Stier tiene una cita con otro buque de suministros, con el Tannenfels. El Tannenfels es gemelo del famoso Atlantis, del de bajo 10 banderas, de ese famoso burlador de bloqueo alemán que estuvo pues tan en candelero y que se convirtió en un crucero auxiliar. Bueno, pues este Tannenfels le hace una transferencia de suministros y en esas están cuando aparece el Penguin. El Penguin es otro de los cruceros auxiliares. Este va a ser súper famoso, aunque en apariencia es el más inofensivo de todos, pero bueno. En ese momento el Penguin saluda y sigue la caza, mientras el Tannenfels y el Atlantis siguen la tarea de intercambiar suministros. Al día siguiente, el 27 de septiembre de 1942, cuando todavía están maniobrando en este repostaje, es cuando se dispersa la niebla y se dan de pies a boca con el Stephen Hawking. Y aquí es donde retomamos la narración. El capitán del Stier, cuando contempla lo que ha sucedido, inmediatamente toca zafarrancho y es el que a las 8:54 empieza disparando el primer cañonazo. Este primer cañonazo convence al capitán del SS Stephen Hawking, a Paul Buck, de que ha llegado el momento de demostrar si de verdad va a hacer eso de luchar hasta el fin o no. Al principio los marineros no entienden muy bien qué es lo que está pasando. Para ellos, que parece un barco bananero, de estos que transporta la fruta, que de repente haya empezado a dispararles. Pero las órdenes del capitán empiezan a volar automáticamente. Tengamos en cuenta que los alemanes tienen un director central de tiro, aparte de sistemas de puntería individuales para cada pieza de artillería, y pueden hacer fuego mucho mejor ellos con los 6 cañones de 150 que no los americanos con su cañón de 102. El cañón de 102 está a popa, así que el capitán toma la decisión de, en lugar de detenerse, virar de lo que es el rumbo 310 grados a 270 grados. De esta manera le enseña la popa a su enemigo. Y claro, el capitán del Stier dice: está intentando huir, es un buque más lento que el nuestro, vayamos tras él. Craso error. El cañón grande del Stephen Hawking intenta acercarse. En un principio, los americanos tienen ganas de abrir fuego inmediatamente. La orden es que no. Pues se va a encontrar de pies a boca con la artillería del pobre Liberty Ship. Pero hasta entonces los cañones de 150 milímetros tienen mucho más alcance y él va disparando. Es un momento tremendo en el que, bueno, la situación parece que está un poquito peor que desesperada.
El que es el comandante de la guardia sale corriendo de su pequeño camarote y se encuentra con que alguien está obviamente disparando. Nada más salir es alcanzado. Uno de los pedacitos de la metralla que salen disparados alcanza al comandante del destacamento de Guardia Armada y le incrusta un fragmento de metal en la barriga. El hombre se retuerce de dolor, cae sobre la cubierta. Pero, el teniente Willett no es ningún pusilánime. Se levanta, se agarra como puede a la tapa de la regala, se pone en pie otra vez y camina, sujetándose el estómago, hasta donde está el cañón. El capitán Buck está esperando que en cualquier momento abran fuego, pero Willett sabe que la única esperanza que tienen es que el buque alemán se acerque más. Envía inmediatamente también a alguien para que se encargue del cañón doble de 37 milímetros que está en la proa. En ese momento no había nadie. Se está acercando también, por lo visto, el Tannenfels con sus cañones pequeños. El Tannenfels solo tenía cañones de 37 y de 20 milímetros y empieza a acribillarles. Pero alguien ha cogido las ametralladoras de los costados y ya hay marineros y guardias que están disparando contra el otro barco alemán que se acerca, y el Tannenfels decide, cuando los artilleros del 37 milímetros se unen a la refriega, que lo mejor será mantenerse a una cierta distancia. Según parece, ya no va a participar mucho más. Van apareciendo agujeros por todas partes porque cada vez que salta la metralla, el blindaje de papel aluminio que tiene este pobre barco, que es prácticamente un quesito, se está saltando en pedazos y deja, pues eso, unos agujeros increíbles. El caso es que el cañón de 150 milímetros que tiene el Steer fue perfectamente capaz, por ejemplo, cuando lo usó el Cormoran, de hundir el crucero Sydney. El crucero australiano que se acercó al Cormoran creyendo que era un mercante inocente y se llevó tal cantidad de pepinazos que se fue al fondo con toda la tripulación. O sea que no digo nada. Los marineros, mientras tanto, aquel que estuviera fuera de servicio, ya se ha enterado de que algo está pasando. El interior del barco no tiene comunicaciones, no hay forma de ir avisando de las cosas, pero van yendo mensajeros corriendo de acá para allá. En ese momento, el jefe de máquinas ahí, en ese turno, es el segundo asistente de maquinista, George Kronk, que consigue alcanzar el teléfono y de allí comunicar con el puente de mando. Allí prácticamente no le pueden decir nada, pero puede oír perfectamente los impactos contra toda la estructura del barco que retumban, sobre todo porque además el Steer está concentrando su fuego en el puente y en las zonas de control. Es muy difícil poder ir controlando la situación. Hay un caos absoluto, pero sin embargo los americanos se reponen y empiezan pronto a tomar decisiones rápidas. El primer oficial, de nombre Moskowski, toma inmediatamente una decisión bastante loca. Para dirigir la maniobra y asegurarse de que el cañón tenía el espacio libre para poder disparar contra el enemigo, salió de la protección del puente y se puso en mitad de la cubierta para dar las indicaciones al timonel. Allí fue alcanzado, naturalmente, por toda la metralla que andaba volando como gorriones en medio de una tempestad,
cayendo por todas partes a su alrededor. Bueno, digamos que en ese momento, él, cuando cae al suelo con un pedazo de metal clavado e intenta levantarse, sigue haciendo señales y vuelve a ser alcanzado de nuevo. Y sigue haciendo indicaciones, alcanzado una y otra vez mientras está perdiendo sangre por todas partes. Hay un momento que recordaría más tarde el jefe de camareros, Ford Stilson, que cuando empieza el tiroteo estaba tranquilamente en su camarote intentando pues organizar el menú de la tripulación, cuando sale a escuchar qué es lo que está pasando y le llega la noticia de que han alcanzado al primer oficial. Él inmediatamente agarró un botiquín, cogió vendajes y antiséptico y echó a correr hacia la cubierta, donde se encontró con el hombre arrojado en el suelo, justamente por delante de donde se encontraba la timonera, y seguía dando indicaciones al capitán y al timonel sobre cómo tenían que virar para seguir enseñando la popa al enemigo. Aparte de que el cañón estuviera allí, una condición muy importante de la batalla, por supuesto, había otra cuestión bastante importante. La popa es lo bastante estrecha como para que sea más difícil acertarle. Si podía mantener enseñándole la popa todo el rato al barco enemigo, disminuirían la posibilidad de ser alcanzados. Cuando consigue llegar hasta el herido, había sido alcanzado en el hombro izquierdo y en el pecho. Le colocó un torniquete, vendó ambas heridas y volvió a bajar corriendo cuando se le acabaron los vendajes para poder conseguir más y atender a la siguiente víctima. Pero no había acabado de bajar la escalera cuando empezó a oír gemidos. Moskowski se había vuelto a levantar otra vez y Piercy, uno de los marineros, lo estaba sosteniendo, pero bueno, volvió a ser alcanzado en ese momento. En esta ocasión le dio en la pierna con un pedazo de cascote de metralla que se enterró en su carne. El cañón de doble de 37 milímetros de la proa fue por fin alcanzado por la tripulación que tenía que gobernarlo al mando del segundo oficial Joseph Lyman. Este hombre gira el montaje doble y empieza a disparar como un poseso contra el Stier. Mientras tanto, los hombres de la ametralladora de calibre 50, que estaban más o menos en la mesana del barco, en la mitad, se unen al tiroteo. Y poco a poco el resto de ametralladoras van siendo ocupadas también por marineros que empiezan a disparar también. El capitán alemán Gerlach no se puede creer lo que está pasando. ¿Qué narices tiene ese barco a bordo? ¿Se ha equivocado? ¿Es un destructor de escolta? ¿Está esperando que lleguen refuerzos? ¿De qué va todo esto? Los proyectiles se van clavando en todas partes de los barcos alemanes y esto, bueno, teniendo en cuenta que no tenían ninguna experiencia prácticamente en combate quienes lo estaban sirviendo, lo que les obligaba a usar proyectiles trazadores para poder iluminar a donde estaban apuntando, pues aún así el buque alemán estaba siendo alcanzado una y otra vez. Willett, mientras tanto, herido, mientras con una mano se sostiene la herida del estómago, reúne a unos cuantos de sus hombres y empiezan a disparar bajo las órdenes de este loco, digamos, y bueno, empiezan a pasar proyectiles de la caja de respeto y van cargándolos en el cañón. Willett da órdenes cortas y precisas y con un objetivo que está a más o menos unos 1000 metros de distancia,
Dice, no podemos fallar, chicos. Sobre la línea de flotación. Y directamente empieza a disparar. El primer cañonazo alcanza al Styr y provoca una pequeña explosión. Ahora, los impactos que está recibiendo el barco son tantos y están atravesando el casco en tantas partes que hasta la gente de la sala de máquinas sabe que está habiendo un tiroteo fuera. A través de la chimenea les llega el sonido del eco de las explosiones. Kronk está llevando a su tripulación de maquinistas al máximo y tiene bastante miedo de que uno de esos proyectiles alemanes consiga alcanzar la sala de máquinas y alcance una de las calderas. Unos instantes después, estalla algo en la cubierta, salta en pedazos el metal y las luces se apagan. En ese momento, la única iluminación son las llamas de la caldera. Pronto se encienden unas suaves y tenues luces de emergencia que añaden más confusión y más miedo a los hombres que están ahí abajo controlando la sala de máquinas. Buck, el capitán, insiste en seguir combatiendo. Buck consigue que poquito a poco el barco vaya enseñando la popa y luego lo mantiene cada vez que el alemán intenta dar una bordada para sobrepasarle. Willett sigue disparando. No han pasado ni 20 minutos del comienzo de la batalla cuando ya han disparado 35 proyectiles. La mayor parte han alcanzado el Styr y ellos no lo saben, pero uno de ellos ha dañado el timón y varios han entrado donde no está bien darle un barco, provocando ya incendios en el interior. Ellos solamente pueden ver que efectivamente parece que se está desprendiendo humo y eso les anima. Los gritos de júbilo se empiezan a oír entre los tripulantes cuando ven que efectivamente el buque alemán está sufriendo lo suyo. Pronto se extienden incendios a lo largo del Styr que son visibles desde el buque norteamericano. Pero, bueno, Gerlach está furioso. Uno de los proyectiles le ha dejado sin los tubos lanzatorpedos. El fuego se está extendiendo camino de la Santa Bárbara. Varios tripulantes han sido alcanzados y heridos. Y en los puentes inferiores ya se han producido inundaciones y vías de agua que están poniendo absolutamente inhabitables algunas de las secciones del barco. El Styr se mantiene bombeando, achicando agua a toda la velocidad que da. Pero Gerlach tiene clarísimo que no va a soltar el mordisco. Ordena que concentren toda la artillería al fuego en ese cañón de 4 pulgadas que es el que les está hostilizando y que carguen munición explosiva. Pronto empiezan a caer proyectiles sobre el solitario cañón de Willett. La popa está siendo acribillada. Las explosiones surgen por doquier. Uno de los proyectiles consigue entrar y explota en el interior de la sala de máquinas, haciendo explotar la caldera de estribor. Todos los tripulantes que estaban en ese momento manejando esa caldera mueren cuando el vapor sale a presión, escaldándolos vivos. La potencia se pierde totalmente y el Stephen Hawking queda prácticamente al pairo y sin más que un nudo de velocidad. Nadie contesta las peticiones del capitán, porque los pocos supervivientes están intentando correr por sus vidas, perseguidos por el vapor, por las escaleras que dan acceso a la cubierta. Medio asfixiados, con quemaduras por todo el cuerpo, estos héroes consiguen llegar a la luz del día. George Kronk los conduce hasta donde por fin pueden respirar. Los
artilleros de Gerlach siguen disparando, pero no consiguen acallar el maldito cañón de 4 pulgadas. Todos sus sirvientes van siendo heridos o muertos uno a uno. Willett, sosteniéndose todavía de la herida del estómago, que no para de sangrar, se levanta y carga el cañón él solo. No queda nadie más para ayudarle. En ese momento, uno de los proyectiles alemanes cae sobre la caja de respeto de municiones y provoca una explosión que se ve claramente desde el Stier. Gerlach cierra un puño y grita ¡sí! Tienen clarísimo que el cañón ha sido destruido y que por fin la victoria está a su alcance. Ya no queda más que rematar la faena. Parece ser que cuando pide los informes al resto de secciones del barco, el panorama es desolador. Hay fuegos en proa y popa. Uno se está acercando cada vez más y de manera incontrolable hacia la Santa Bárbara, y el nivel del agua en las cubiertas inferiores sigue subiendo. Cada vez la visibilidad empeora porque empieza una ligera llovizna que está aumentando de potencia. Gerlach ordena a sus artilleros que concentren el fuego para hundir de una vez a ese maldito barco y irse rápidamente de allí. Aquí los relatos difieren. Algunos dicen que este momento es el que eligen los alemanes para empezar a acribillar el barco con todos los tripulantes que estaban subiendo a cubierta. De hecho, digamos que lo que ha pasado en realidad es que esta explosión ha lanzado a Willett lejos del cañón, produciéndole aún más heridas. Mientras la tripulación sigue intentando apagar los fuegos y cerrar los orificios por los que está empezando a abrirse una vía de agua en el Stephen Hawking, el cadete O'Hara, cadete maquinista, chaval de 18 años que había querido participar en todos los ejercicios de tiro con el cañón, apareció junto a Willett y, bueno, O'Hara había conseguido escapar del infierno de la sala de máquinas y, bueno, pues había decidido ir a ayudar. O'Hara observa que Willett ya no va a poder cargarlo más. Se da cuenta de que el cañón ha sido dañado y desplazado, pero que el enemigo está muy cerca y el cañón va a seguir disparando. Y entonces vuelve a cargar el cañón. Cuando ya el capitán se está desentendiendo de la batalla, de repente el Stier recibe otro impacto. Sí. O'Hara ha encontrado 5 proyectiles que habían rodado por la cubierta, los ha reunido y está devolviendo el fuego al barco alemán. Mientras se vuelven a oír los vítores de la tripulación norteamericana, que vuelve a sentir otra vez que siguen en la batalla, O'Hara, manejando el cañón a solas, a una distancia inferior a 800 metros, vuelve a recargar. Aquí dicen algunos, y esta es la diferencia de narraciones, que los alemanes empezaron a disparar en los botes salvavidas, ya que, bueno, el capitán Bach desde su puente observaba claramente cómo el barco ya no tenía salvación y se habían quedado sin la caldera, sin propulsión por lo tanto, y habían perdido también la antena de radio, el mástil y casi toda la instalación. Básicamente había más agujero que barco en ese momento, con todo el casco perforado en todas direcciones por los proyectiles alemanes. El incendio ya había alcanzado la obra muerta y estaba empezando a extenderse por las cubiertas superiores, así que dio la orden de abandonar el barco.
El capitán y, bueno, el maquinista Kronk encontraron solamente un bote salvavidas que pudiera ser utilizable. Todos los demás habían sido destruidos en las explosiones. Intentaron bajarlo, pero según parece, los alemanes, y es que aquí es donde ya digo, viene la controversia, empezaron a disparar contra los botes que estaban bajándose y las balsas salvavidas que se estaban arrojando al agua. O'Hara, el cadete animoso que manejaba el cañón, había decidido ayudar a sus compañeros heridos a abandonar el barco, pero cuando vio que una de las balsas saltaba en pedazos, O'Hara agarró los 4 proyectiles que quedaban y dijo: bueno, aquí nos quedamos. Volvió a cargar el cañón y volvió a disparar, obligando de esta manera a que los artilleros alemanes volvieran a concentrar el fuego sobre él. Y yo no sé qué habían tomado desayuno los artilleros alemanes ese día, pero les salió fatal el tiroteo. No conseguían alcanzar a aquel hombre. En esos momentos la confusión reinaba entre la gente que estaba intentando ponerse a salvo. Se arrojaron varias balsas de goma, aparte de los botes salvavidas, del bote salvavidas que quedaba y de algunas balsas, y la gente se agarró a lo que pudo. El maquinista Kronk saltó por la borda y se dirigió a una de las balsas, intentando alcanzarla, después de ver como una de las lanchas reventaba en pedazos, cañoneada por los alemanes. Le daba la sensación de que efectivamente les estaban apuntando directamente a ellos. Cuando por fin consiguió rescatar a gente suficiente para ir subiéndoles a las distintas balsas salvavidas, recogió a quienes pudo y, mientras intentaban hacerse con algo que sirviera de remo, recogieron a todos los heridos que pudieron. Contemplaron el espectáculo terrible del buque ardiendo y de la gente que intentaba ponerse a salvo, y ahí es cuando perdieron contacto con el capitán. Paul Buck parece ser que había conseguido llegar a una de las balsas, pero fue arrastrado por la corriente y no se le encontró. El mismo destino le aguardaba al tercer oficial. Intentaron alcanzarlo, pero incluso teniendo ampollas en las manos, no hicieron fuerza suficiente para vencer al viento y poder alcanzar al pobre tercer oficial. Perdieron también ahí una balsa más donde había 5 hombres a los que no volvieron a ver tampoco. Kronk estuvo dando vueltas por los alrededores mientras el barco se hundía y seguiría haciéndolo hasta el día siguiente buscando supervivientes. Los alemanes, mientras tanto, se encontraron con toda una serie de problemas. El incendio había sido tan fuerte que había alcanzado la sala de máquinas y les había dejado prácticamente también sin motor. El equipo contra incendios falló y ya no había forma de controlar las llamas que se extendían por todo el barco. No habiendo prácticamente nada que hacer, Gerlach se resigna y da la orden de abandonar el barco. La tripulación pasó al Tannenfels y de allí, pues el Tannenfels empezaría una travesía sin más novedad hasta que el 2 de noviembre de 1942 llegaron al puerto de Le Verdon-sur-Mer, también en la desembocadura del río Gironde, pero justo enfrente del puerto del que habían zarpado 6 meses antes, y había poco realmente que celebrar.
en la expedición había acabado en un desastre, porque un barco hecho de lata había conseguido, con un único cañón y una tripulación aficionada, hundir a un poderoso crucero auxiliar. Bueno, Kronk, al mando, porque era el oficial de mayor graduación de los supervivientes, hizo recuento. Había 19 personas en la balsa. Abrió los armaritos donde se guardaban las raciones de resistencia y había 24 galones de agua, con también tabletas de leche, raciones C y chocolate. Si se racionaba bien, podría durar quizá hasta un mes. Cogió un diario para llevar crónica de todo lo que había pasado y empezó a anotar lo que aconteció a continuación. La primera entrada del diario es: atacados por enemigos. Aproximadamente latitud 31, longitud 16, a las 9:38 del 27 de septiembre. Dos buques mercantes armados nos cañonearon por aproximadamente 29 minutos. El buque se hundió en llamas. El 28 de septiembre encontramos dos lanchas abandonadas sin ningún signo humano a bordo. Recogemos agua y suministros de ellas y nos ponemos rumbo a Sudamérica. 1 de octubre. Recortadas las raciones de agua a 6 onzas al día por cada hombre. Y lo mismo para los heridos. 2 día de octubre. Fuertes vientos del sureste. La navegación nos conduce hacia el oeste. No tengo ni idea de nuestra posición, ni de las corrientes oceánicas, ni de los vientos que predominan, ya que no tengo ningún mapa del Atlántico Sur a bordo. 6 de octubre. Llueve. Recogemos agua de lluvia que tiene mal sabor por culpa del tejido de la vela, que estaba tratado químicamente. 7 de octubre. McDaniels, cocinero, muere a las 6:30. Paramos el barco durante 5 minutos y lo enterramos. Bueno, recordemos que estas balsas tienen lo que se llama un ancla de mar, que es un dispositivo que te permite arrojarlo a cierta profundidad y se queda el barco más o menos parado. 8 de octubre. El artillero Brock tiene el hombro infectado por metralla. El marinero Romero muere a las 2:30. Enterrado a la puesta de sol. 11 de octubre. Buena brisa hasta las 9 de la mañana, que se convierte luego en una llovizna. Hemos conseguido 1 galón de agua. Encalmada. Algo envió un cohete verde por encima de nuestro mástil a muy poca distancia. Aparentemente desde un submarino. Contestamos con 2 bengalas de nuestra pistola Berry. Esto más o menos a las 3:15 de la madrugada. 12 de octubre. Jorge Golotes, fogonero, muere esta mañana. 16 de octubre. Demetrades fallece a las 7:30 de la mañana. 17 de octubre. Echamos el ancla a las 6 de la madrugada. Nos dirigimos hacia el noroeste. Relleno todos los recipientes y las latas de ración con agua. 19 de octubre. Fuertes vientos y mar alta.
Embarcamos mucha agua. Tenemos que estar achicando toda la noche. Todo el mundo está empapado de agua y de rociones. La mayor parte tiene heridas que no van a curarse. Violentos chaparrones. Derivamos hacia el noroeste. Mucho oleaje. El 23 de octubre. Seguimos derivando. Hace mucho sol, estamos todos muy débiles. Debo recortar las raciones de comida a la mitad. Ahora tenemos 1 onza de pemmican, es la carne seca, 1 onza de chocolate, media onza de tabletas de leche malteada y una ración de tipo C, la galleta, para cada día por cada hombre. La ración de agua de 20 onzas por hombre al día, gracias a que hemos recogido agua de lluvia. 24 de octubre. Hemos estado en encalmada por 24 horas. Hace mucho calor. Todos estamos muy débiles. Hemos visto algo que parece flotar en el agua como un sedimento. Hemos visto una mariposa y 2 polillas. Mala visibilidad. Brisa suave a la puesta de sol. Nos dirigimos hacia el oeste. Que siguieran dirigiéndose hacia el oeste, que era la costa sudamericana, y que pudieran ver mariposas e insectos, quería decir que se estaban acercando evidentemente a tierra firme. El 25 de octubre avistan una polilla amarilla. Nos hace pensar que estamos cerca de tierra firme. 27 de octubre, hurra, hemos avistado tierra a las 4 de la madrugada. Desembarcamos en la pequeña aldea brasileña de Barra do Itaboapoana. Quedaban en ese momento 15 supervivientes de los 57 que había habido a bordo del Stephen Hawking. Se informó que se encontraban en buenas condiciones teniendo en cuenta por lo que habían pasado. Pronto fueron recogidos por enviados de la Armada de los Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos a unos héroes que son recibidos como tales después de una horrible travesía infernal de un mes por los mares y que, bueno, de hecho Josh Cronk rechazó totalmente cualquier mérito que pudiera recibir por aquel viaje. Él dijo que todo el mérito había sido del capitán del barco, de Willett, del que manejó el cañón, y del cadete O'Hara. Bueno, hasta que no terminó la guerra no se supo que efectivamente el Steer se había hundido ese mismo día por su propia tripulación, por tenerlo ya como irrecuperable, y que acompañaba en el fondo del mar a Stephen Hawking. Increíblemente, pues se convierten así en la primera vez que, bueno, en toda la Segunda Guerra Mundial no habrá otro caso, que un buque norteamericano hunde un buque de guerra alemán. Obviamente, pues aquí tenemos a unos grandes héroes que bueno, van a recibir también una serie de condecoraciones, obviamente, pero bueno, el capitán Buck y el cadete O'Hara recibirán la medalla del servicio distinguido de la Marina Mercante. Y bueno, al Stephen Hawking se le considera buque heroico. Se bautizará un Liberty Ship con su nombre, habrá otro SS Stephen Hawking, y habrá también un SS Paul Buck en honor al capitán del barco. En honor a Willett se bautizará el DE-354, un destructor de escolta. Y en la Academia de Marina Mercante de los Estados Unidos, uno de los edificios principales se llama el Salón O'Hara. Willett
fue condecorado también con la Cruz de la Marina, con la Cruz Naval. Y también se hizo pues mención del primer oficial Moskowski, el que había muerto haciendo señales a la timonera de por dónde tenía que ir mientras le herían una y otra vez. Recordemos que ninguno de estos había sobrevivido. O sea, Willett, la última vez que se le vio, estaba cubierto de su propia sangre mientras intentaba, con la mano con la que nos estaba sosteniendo, intentando cerrar la herida del estómago, mientras intentaba cortar con una navaja las cuerdas, los cabos que sostenían las lanchas salvavidas para que pudieran ponerse a salvo los marineros. O'Hara, por lo visto, después de su desigual batalla, cuando disparó los últimos proyectiles que quedaban, pues fue alcanzado por metralla al ir hacia las balsas salvavidas para ayudar a embarcar a sus compañeros. Y como hemos dicho también, pues el capitán Buck desapareció en una balsa de goma cuando nadie pudo alcanzarlo y el mar lo arrastró. Los alemanes niegan que ellos dispararan sobre la tripulación que estaba abandonando el barco. Josh Kronk es categórico en esto. Dice que él vio eso directamente y que de hecho se lanzó al agua después de haber intentado hacer bajar una balsa en la que había unos hombres que fueron alcanzados por los proyectiles alemanes. Los alemanes de hecho insisten en que ellos intentaron quedarse un tiempo por allí para buscar si había supervivientes. Esto parece desmentido por el hecho de que la balsa de Kronk estuviera todo el día por los alrededores y los alemanes no la encontraran. No hubo condecoraciones, obviamente, para los alemanes. Aquello no tuvo un final, digamos, feliz. Comandante Gerlach, cuando llegó, llevaba aproximadamente 3 muertos, 5 heridos graves y 28 heridos leves. Parece que había sido una gran batalla, efectivamente. Sí que es cierto que a Josh Gerlach se le dio el rango de comandante del último crucero auxiliar que construiría la Alemania nazi, que fue el Hansa. El Hansa llegó a bautizarse y a ponerse en servicio, pero nunca llegó a entrar en acción. Así que, por lo tanto, pues bueno, ahí se quedó Gerlach. Y bueno, esta historia sirvió para animar a las tripulaciones de los buques mercantes, que hasta entonces lo único que habían hecho era recibir palos. Habían sido torpedeados, bombardeados, cañoneados, y ahora se les había demostrado que ellos también podían defenderse, que ellos también podían devolver los golpes y que había llegado una etapa de la guerra en la que cualquier enemigo ya no era pequeño. Y los tripulantes, las dotaciones de la Guardia Armada Naval podían ser unos adversarios peligrosos si se lo proponían. Esta ilusión excesiva yo creo que sigue siendo evidentemente un peligro para cualquiera que estar en un barco de estos, o sea, mucho más si estás en combate. Pero el caso es que eso subió mucho la moral de un servicio que estaba en ese momento bastante bajo, que estaba bastante deprimido por las enormes pérdidas que estaban teniendo en la batalla del Atlántico, por tantos compañeros que habían desaparecido y por tantas veces que les había tocado saltar de un barco en llamas o de un barco que se hundía para salvar sus vidas. Esto era darle una vuelta de tuerca, era cambiar el juego bastante. El SS Stephen Hawking se convirtió en una luz, en un faro, en un momento difícil que puso luz y animó los corazones de todos aquellos marineros que arriesgaban sus vidas simplemente pues saliendo a la mar
en medio de esa guerra increíble, de esa batalla brutal, de la batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial. En fin, aquí donde lo vemos, pues bueno, digamos que los americanos habían hecho un barco que era una birria y que lo único que servía era para transportar cosas y fabricarse deprisa y barato. Y gracias a unos hombres bien preparados, con un gran espíritu de equipo y que no estaban dispuestos a convertirse simplemente en víctimas, pues había dado mucha más caña de lo que era posible, de lo que era pensado que se podría hacer. Y ahí estaba. En fin, pues eso, 27 de septiembre de 1942, igual no se recuerda demasiado, igual no es el PQ-17, ni es uno de los tremendos combates del HX, ni es cuando se hundió el Bismarck, ni nada de esto por el estilo, pero oye, menuda batalla dio aquí el amigo, el SS Stephen Hawking, un barquito de papel que puso de vuelta y media a todo un crucero auxiliar alemán. En fin, bueno, para la gente que normalmente nos tenemos que enfrentar a la vida diaria, al día a día, y realmente pues no nos sentimos ni héroes, ni estamos especialmente preparados, ni tenemos un material acorde a las necesidades que tendríamos, esta historia es más que inspiradora, ¿no os parece? Yo, por lo menos, a mí me resulta de lo más estimulante. Así que, pues cuando nos veamos en esas situaciones límite, acordémonos del SS Stephen Hawking, del capitán Paul Buck, del teniente junior Willett, de Moskowski, el hombre que gesticulaba delante de la timonera, de Gronk, el que consiguió salvar a sus chicos de la sala de máquinas y luego cruzar el mar durante un mes entero y ponerlos a todos a salvo, de O'Hara, el chaval al que le gustaba disparar cañones y que luego hizo todo lo que pudo por salvar a sus compañeros. Acordémonos de todos esos y oye, que nos sirvan también un poquito de apoyo, que de vez en cuando encontrar modelos positivos también viene bien. Y nada, lo voy a dejar aquí, no me enrollo más. Simplemente, pues eso, deciros que tendremos muchas más historias, porque hay muchas más batallas de este tipo. Contaremos unas cuantas que buena falta nos hacen para poner un poquito ese perfil a esta gran batalla del Atlántico. Y, en fin, pues que espero sinceramente que os haya gustado. Hacérnoslo saber en vuestros comentarios, por favor, dadle al me gusta si os gustó, que eso nos da mucha visibilidad. Compartidlo con quien creáis que pueda resultar interesante y, por favor, si os parece que vale la pena el trabajo que hacemos, apoyadnos, que, pues nada, por no llegar a 3 euros nos puede dar un gran espaldarazo, que poquito a poco pues vayamos consiguiendo más material para poder seguir enviándonos estos mensajes y contándoos estas historias